4 travesías a través de un océano que nadie había cruzado. 3 continentes conocidos y un mundo entero por descubrir al otro lado del miedo. Un hombre convencido de que la Tierra era más pequeña de lo que calculaban los sabios, y esa certeza equivocada cambió la historia para siempre. Un puñado de barcos, un error matemático y una obstinación sin límites. ¿Puede una equivocación ser el origen de la mayor hazaña de todos los tiempos? ¿Qué ocurre cuando la realidad supera con creces lo que uno fue a buscar? Bienvenidos a Historias de Creadores. Soy Adrián Montero, y hoy recorremos la vida de Cristóbal Colón. Para comprender a este hombre que ensanchó los confines del mundo, debemos volver a un puerto del Mediterráneo, a una ciudad de telares y barcos donde todo comenzó. Un muchacho de 14 años sube a bordo de un navío mercante en el puerto de Génova. Es la primera vez que duerme lejos de casa, la primera vez que el horizonte no termina en las colinas. El barco huele a brea, a sal, a lana empapada. El muchacho no sabe aún que dedicará su vida entera a perseguir ese horizonte. No sabe que morirá sin haber alcanzado lo que buscaba, pero habiendo encontrado algo infinitamente más grande. Lo único que sabe, en ese momento, es que el mar lo llama con una fuerza que no puede explicar. Génova, en la segunda mitad del siglo XV, era una de las grandes potencias marítimas del Mediterráneo. Situada en la costa de Liguria, entre montañas y mar, la ciudad había construido su riqueza sobre el comercio. Sus naves recorrían las rutas que unían Europa con Oriente, transportando seda, especias, alumbre y tejidos. Los genoveses eran navegantes, mercaderes y banqueros. Sabían que el dinero viajaba por agua y que quien dominase las rutas dominaba el mundo conocido. En los muelles del puerto se oían lenguas de medio continente, se cerraban tratos que movían fortunas y se preparaban expediciones hacia costas cada vez más lejanas. En ese ambiente nació Cristóbal Colón, probablemente en el año 1451, aunque la fecha exacta sigue siendo objeto de discusión entre los historiadores. Su padre, Domenico Colombo, era tejedor de lana, un artesano modesto que también comerciaba con vino y queso. Su madre, Susana Fontanarosa, procedía igualmente de una familia humilde. Nada en el linaje de los Colombo anunciaba grandeza. La familia vivía en una casa cercana a la Puerta del Olivo, a pocos pasos de las murallas de la ciudad, en un barrio donde convivían artesanos, pequeños comerciantes y marineros. El joven Cristóbal aprendió el oficio de su padre, trabajó en el telar, conoció la textura de la lana y el ritmo monótono del trabajo manual. Pero algo lo separaba de ese destino. Génova era una ciudad donde resultaba imposible ignorar el mar. Desde cualquier callejón se divisaba el puerto. Los mástiles de las naves asomaban por encima de los tejados como un bosque de madera desnuda. Los muchachos del barrio crecían oyendo historias de marineros, de tormentas en el Egeo, de piratas berberiscos, de fortunas ganadas y perdidas en una sola travesía. Para el hijo de un tejedor, el mar representaba la única posibilidad de escapar a una vida predeterminada. Génova ofrecía eso a sus jóvenes, una puerta al mundo, siempre que estuviesen dispuestos a arriesgarlo todo. Colón comenzó a navegar siendo muy joven. Sus primeros viajes fueron costeros, a bordo de embarcaciones comerciales genovesas que recorrían el Mediterráneo occidental. Aprendió a leer el viento, a interpretar el color del cielo, a calcular la distancia por la velocidad del oleaje. Aprendió también que el mar no perdona la ignorancia ni la distracción. Cada travesía era una lección de humildad y de precisión. Con el tiempo, participó en expediciones más largas, llegando hasta la isla de Quíos, en el Mediterráneo oriental, donde los genoveses mantenían factorías comerciales. Allí, Colón entró en contacto con los productos que llegaban de Oriente a través de las rutas terrestres. La resina de lentisco, las telas, las especias que perfumaban los almacenes del puerto. Aquellos viajes por el Mediterráneo forjaron al marinero, pero no al visionario. La transformación comenzó cuando Colón abandonó las aguas cerradas del Mediterráneo y se adentró en el Atlántico. A mediados de la década de 1470, se trasladó a Portugal, la nación que lideraba la exploración marítima en Europa. Lisboa era entonces el centro del mundo conocido para cualquier hombre de mar. Desde sus astilleros partían expediciones hacia la costa africana, cada vez más al sur, buscando una ruta marítima hacia las riquezas de Oriente. Los portugueses habían desarrollado técnicas de navegación que superaban todo lo conocido. Habían perfeccionado la carabela, un navío ligero y maniobrable, capaz de navegar contra el viento.
Habían aprendido a usar el astrolabio y el cuadrante para determinar la latitud en alta mar. Colón se estableció en Lisboa con su hermano Bartolomé, que se ganaba la vida dibujando y vendiendo cartas náuticas. El joven genovés se casó con Felipa Moniz Perestrelo, hija de un navegante portugués que había gobernado la isla de Porto Santo, en el archipiélago de Madeira. Este matrimonio cambió su vida de un modo decisivo. A través de la familia de su esposa, Colón accedió a los círculos de navegantes y exploradores portugueses. Heredó los mapas y los diarios de su suegro, documentos que contenían observaciones directas del Atlántico, anotaciones sobre vientos, corrientes y las islas descubiertas en las décadas anteriores. De pronto, el hijo de un tejedor genovés tenía en sus manos información que solo poseían los marinos más experimentados de la corona portuguesa. Colón vivió una temporada en Porto Santo y en Madeira, donde nació su primer hijo, Diego. Aquellas islas, situadas en pleno Atlántico, eran la frontera del mundo conocido. Desde sus acantilados se veía el océano abierto, interminable, desafiante. Los marineros que frecuentaban aquellos puertos contaban historias de maderas talladas, arrastradas por las corrientes desde el oeste, de cañas enormes que no crecían en ninguna tierra conocida, de cadáveres de hombres con rasgos que no correspondían a ningún pueblo de Europa ni de África. Eran indicios, señales ambiguas que podían significar todo o nada. Para la mayoría, no pasaban de curiosidades. Para Colón, eran piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma en su mente. Navegó también hacia el norte, probablemente hasta Islandia o las Islas Británicas, aunque los detalles de esos viajes son inciertos. Lo que resulta seguro es que recorrió la costa occidental de África hasta el Golfo de Guinea, donde los portugueses habían establecido factorías para el comercio de oro y esclavos. Allí aprendió algo fundamental: el régimen de los vientos atlánticos. Comprendió que los vientos no soplan al azar, sino que siguen patrones regulares. Los alisios empujan con fuerza constante hacia el oeste en las latitudes tropicales, mientras que más al norte predominan los vientos del oeste. Este conocimiento, adquirido por la observación directa durante años de navegación, sería la clave práctica de su gran empresa. Saber que los alisios lo llevarían hacia el oeste era importante. Saber que podría regresar navegando hacia el norte, donde encontraría vientos favorables para volver a Europa, era imprescindible. A lo largo de estos años, Colón dejó de ser simplemente un marinero competente. Algo había cambiado en su manera de mirar el mundo. Leía con voracidad, anotaba en los márgenes de los libros, discutía con cartógrafos, comparaba fuentes antiguas con observaciones propias. Su biblioteca, que su hijo Hernando conservaría años después, revela un hombre que no se conformaba con navegar de un puerto a otro. Las páginas de sus libros están cubiertas de notas escritas con letra apretada, comentarios, cálculos, dudas resueltas y preguntas sin respuesta. Colón quería entender la forma del mundo. Quería saber qué había más allá del horizonte que contemplaba cada día desde las costas de Madeira. Él mismo lo expresó con claridad en un texto dirigido a los monarcas españoles. Dijo que desde joven se había dedicado al arte de la mar y la navegación, que había recorrido todos los caminos conocidos, que Dios le había concedido el entendimiento necesario para comprender la ciencia marina y la habilidad para trazar mapas con ciudades, ríos, montañas, islas y puertos en el lugar que les correspondía. Estas palabras revelan a un hombre que se consideraba algo más que un simple marinero. Se veía a sí mismo como un intérprete del mundo, alguien capaz de leer los secretos del océano y traducirlos en línea sobre un mapa. La pregunta que late bajo toda esta etapa de su vida es sencilla en apariencia. ¿Qué llevó al hijo de un tejedor genovés, sin fortuna ni linaje, a concebir un plan que los sabios de su época consideraban descabellado? La respuesta no reside en un solo momento de iluminación, sino en la acumulación lenta de experiencias. Cada travesía por el Mediterráneo le enseñó que el mar podía cruzarse. Cada viaje por el Atlántico le mostró que el océano tenía lógica, que sus vientos seguían un orden. Cada página leída le convenció de que la tierra era más pequeña de lo que la mayoría creía. Y cada trozo de madera extraña, arrastrado por la corriente, le susurró que al otro lado del miedo había tierra firme. No fue la audacia ciega lo que movió a Colón. Fue la convicción, construida paso a paso durante 20 años de navegación y estudio, de que su experiencia práctica valía más que los cálculos de los eruditos que jamás habían pisado la cubierta de un barco.
Existe una contradicción en el corazón mismo de la empresa colombina que merece ser examinada con detenimiento. El hombre que mejor conocía el Atlántico de su tiempo, el marinero que había recorrido sus aguas desde Islandia hasta Guinea, que sabía leer los vientos alisios y las corrientes oceánicas con una precisión que asombraba a sus contemporáneos, construyó el proyecto más ambicioso de su vida sobre un error matemático ajeno. No fue la ignorancia lo que lo condujo a ese error, sino algo más complejo y más humano: la necesidad de que el mundo tuviese la forma exacta que él necesitaba para cumplir su propósito. Para comprender cómo llegó Colón a esa convicción equivocada, es preciso entender qué sabían los europeos del siglo XV sobre la forma de la Tierra. La idea de que nuestro planeta es una esfera no era ninguna novedad. Los antiguos griegos la habían demostrado con argumentos matemáticos y observaciones astronómicas. Eratóstenes, en el siglo III antes de nuestra era, había calculado la circunferencia terrestre con una exactitud asombrosa, llegando a una cifra muy próxima a los 40.000 kilómetros reales. Este conocimiento no se había perdido por completo durante la Edad Media, aunque quedó relegado a los círculos eruditos mientras la mayoría de la población vivía ajena a tales cuestiones. Lo que sí ignoraban los europeos del siglo XV era la extensión real de los océanos y la existencia de un continente entero entre Europa y Asia por la ruta occidental. La obra que dominaba el pensamiento geográfico de la época era la geografía de Claudio Ptolomeo, un matemático y astrónomo griego del siglo II. Ptolomeo había compilado todo el saber geográfico del mundo antiguo en un tratado monumental que incluía coordenadas de miles de lugares, instrucciones para trazar mapas y una descripción sistemática de las tierras conocidas. Según su modelo, el mundo habitado se componía de 3 continentes: Europa, África y Asia. El océano rodeaba estas tierras por todos sus costados. Más allá del agua no había nada, o al menos nada que mereciese figurar en un mapa. Esta visión tripartita del mundo tenía además un respaldo teológico: 3 continentes para los 3 hijos de Noé, una simetría que satisfacía tanto a los geógrafos como a los teólogos. En 1492, el cartógrafo alemán Martin Behaim construyó en Nuremberg un globo terráqueo que representaba la suma del conocimiento geográfico europeo. Era el globo más completo de su tiempo, y sobre su superficie esférica aparecían los 3 continentes conocidos, las islas del Atlántico, y al otro lado del océano, en el extremo oriental, la isla de Zipango, nombre con el que se conocía Japón. Entre las costas occidentales de Europa y las orientales de Asia solo había agua. Un océano enorme, sí, pero un único océano, sin tierra firme en medio. Este era el mapa mental sobre el que Colón trazó su plan. En la biblioteca que su hijo Hernando conservó con esmero, Colón reunió las obras que alimentaron su proyecto. Las leía con una atención voraz, subrayando pasajes, escribiendo cálculos en los márgenes, discutiendo consigo mismo en anotaciones apretadas que revelan el funcionamiento de una mente incansable. Entre esos libros ocupaba un lugar central la obra de Marco Polo, el mercader veneciano que en el siglo XIII había recorrido Asia de un extremo a otro y había dejado constancia de sus viajes en un texto conocido como el Libro de las Maravillas. Marco Polo describía un oriente fabuloso, repleto de ciudades inmensas, palacios cubiertos de oro, puertos atestados de mercancías preciosas. Hablaba de Zipango como una isla apartada del continente, rica en oro y perlas, cuyos habitantes vivían en una abundancia que superaba la imaginación europea. Describía la provincia de Manji, en el sur de China, como una tierra de riquezas inagotables. Colón no leía estas descripciones como quien disfruta de una fantasía literaria. Las estudiaba como un navegante estudia una carta náutica. Cada dato sobre distancias, cada referencia a una isla o a un puerto, cada mención de un producto comercial, se convertía en una pieza de su rompecabezas. Si Marco Polo decía que Zipango se encontraba a 1500 millas de la costa de China, Colón anotaba la cifra y la incorporaba a sus cálculos. Si el veneciano describía especias, oro y piedras preciosas, Colón veía la justificación económica de su empresa. El oriente de Marco Polo no era solo un destino geográfico, era la promesa de una recompensa que haría rentable cualquier inversión. Otra fuente decisiva fue una carta que el médico y cosmógrafo florentino, Paolo dal Pozzo Toscanelli, había enviado al rey de Portugal. En ella, Toscanelli afirmaba que era posible alcanzar las Indias navegando hacia el oeste, y acompañaba su argumento con un mapa que mostraba la ruta propuesta.
Colón obtuvo una copia de esa carta y la transcribió de su propia mano, un gesto que revela la importancia que le concedía. Toscanelli situaba a Cipango a una distancia razonable de las costas europeas, y su autoridad como hombre de ciencia daba al proyecto una credibilidad que las meras intuiciones de un marinero no podían proporcionar. Sin embargo, la pieza que cerró el rompecabezas de Colón no fue ni Marco Polo ni Toscanelli, sino un geógrafo antiguo mucho menos conocido, Marino de Tiro, un cartógrafo de comienzos del siglo II, cuya obra se conservaba parcialmente a través de las referencias que el propio Ptolomeo hacía de ella. Marino había calculado la extensión de las tierras conocidas en 225 grados de longitud, una cifra muy superior a la de Ptolomeo y enormemente exagerada respecto a la realidad. Los 3 continentes ocupan en verdad apenas 130 grados. Además, Marino había estimado la circunferencia de la Tierra en unos 30.000 kilómetros, 10.000 menos que la cifra real. Colón encontró en estos datos exactamente lo que necesitaba. Si la Tierra era más pequeña de lo que decía Ptolomeo, y si Asia se extendía mucho más hacia el este de lo que cualquier otro geógrafo suponía, entonces el océano que separaba a Europa de las costas orientales de Asia era mucho más estrecho de lo que se creía. Lo bastante estrecho como para ser cruzado por 3 carabelas cargadas de provisiones. El resultado de combinar todas estas fuentes fue un cálculo espectacularmente erróneo. Colón estimó que la distancia entre las Islas Canarias y Cipango era de unas 750 leguas, aproximadamente 4.000 kilómetros. La distancia real supera los 19.000. El error era descomunal, y lo extraordinario es que los sabios de su época lo detectaron con claridad. Los consejeros del rey de Portugal rechazaron el proyecto precisamente porque hicieron sus propios cálculos y comprendieron que los barcos no podrían llevar provisiones suficientes para una travesía tan larga. Los miembros de la comisión reunida por los reyes católicos en Salamanca llegaron a conclusiones similares. No rechazaron a Colón porque creyesen que la Tierra era plana, como ha repetido una leyenda persistente y falsa. Lo rechazaron porque sabían que era redonda y calcularon, con mayor acierto que él, lo grande que era. Surge entonces la cuestión inevitable. Colón tenía acceso a las mismas fuentes que sus críticos. Conocía la geografía de Ptolomeo, que ofrecía cifras más prudentes que las de Marino de Tiro. Sabía que existían cálculos alternativos sobre la circunferencia terrestre. Entonces, la cuestión no es si se equivocó, sino por qué eligió equivocarse de esa manera concreta. La respuesta se encuentra en las propias páginas de sus libros, en esos márgenes cubiertos de anotaciones. Colón no leía para aprender, leía para confirmar. Cuando una fuente respaldaba su hipótesis, la anotaba, la subrayaba, la convertía en argumento. Cuando una fuente la contradecía, la ignoraba o la reinterpretaba hasta hacerla compatible con su idea. No era un falsificador consciente ni un ignorante. Era un hombre poseído por una convicción tan poderosa que su inteligencia, considerable sin duda, funcionaba como un filtro implacable que solo dejaba pasar lo que confirmaba aquello que ya había decidido creer. Esta forma de razonar resulta difícil de juzgar con criterios modernos. Por un lado, los sabios que lo rechazaron tenían razón en sus cálculos, y si Colón hubiese encontrado solo agua donde esperaba encontrar Asia, la tripulación habría muerto de hambre en mitad del océano. Por otro lado, fue precisamente esa obstinación ciega la que lo empujó a hacer lo que ningún hombre prudente habría hecho. El error de Colón no fue un accidente, fue el motor de su empresa. Sin esa tierra empequeñecida por la aritmética de Marino de Tiro, sin esa Asia desmesurada que se extendía cómodamente hacia el oeste, sin esa Cipango dorada flotando a pocos días de navegación de las Canarias, Colón jamás habría subido a bordo de la Santa María. El mundo que él construyó en su cabeza era falso, pero fue el único mundo en el que su viaje tenía sentido, y por eso se aferró a él con una tenacidad que no admitía matices ni concesiones. Un jinete avanza por un camino polvoriento en las afueras de Santa Fe de Granada. Es enero de 1492. El hombre que cabalga lleva consigo un proyecto rechazado, una dignidad herida y la determinación de abandonar Castilla para siempre. Se dirige a Francia, donde espera encontrar un monarca más receptivo que los que acaba de dejar atrás. No ha recorrido aún 2 leguas cuando otro jinete lo alcanza al galope. Viene de parte de la reina. Isabel ha cambiado de opinión. Todo lo que Colón lleva 7 años persiguiendo está a punto de cumplirse. Pero en ese instante, sobre el camino,
Él todavía no lo sabe. Para comprender cómo se llegó a ese momento, es necesario retroceder casi una década. Tras varios años en Portugal, donde había adquirido experiencia, conocimientos y una esposa de familia vinculada a la navegación atlántica, Colón presentó su proyecto al rey Juan II. La propuesta era clara: alcanzar las tierras de las especias y el oro navegando hacia el oeste, a través del océano. El rey portugués, hombre astuto y bien asesorado, sometió el plan al examen de una junta de cosmógrafos y matemáticos. Estos analizaron los cálculos de Colón y concluyeron que la distancia propuesta era imposible de recorrer con las provisiones que podían transportar las naves disponibles. El rechazo fue cortés pero firme. Portugal tenía su propia estrategia para llegar a Oriente: bordear la costa de África hacia el sur, hasta encontrar un paso hacia el Océano Índico. Era una ruta más larga pero verificable, basada en avances progresivos y factorías costeras que aseguraban el abastecimiento. El proyecto de Colón, en comparación, parecía una apuesta temeraria. La negativa portuguesa dejó a Colón en una posición difícil. Su esposa Felipa había muerto, probablemente hacia 1484, y el genovés se encontraba solo con su hijo Diego en un país que no necesitaba su empresa. Fue entonces cuando tomó la decisión de cruzar la frontera y probar suerte en los reinos de Castilla y Aragón, gobernados conjuntamente por Fernando e Isabel. Llegó a Andalucía probablemente a finales de 1485, y su primer refugio fue el convento franciscano de la Rábida, cerca de Palos de la Frontera, en Huelva. Allí dejó a su hijo al cuidado de los frailes, mientras él se adentraba en la compleja maquinaria de la corte castellana. La España que encontró Colón estaba inmersa en una empresa que consumía toda la energía de la corona: la Guerra de Granada, el último reducto del poder musulmán en la península ibérica. Fernando e Isabel habían hecho de la conquista de Granada su gran causa, un proyecto militar, político y religioso, que movilizaba ejércitos, vaciaba las arcas del tesoro y concentraba la atención de toda la nobleza castellana. En ese contexto, la propuesta de un navegante genovés sin credenciales nobiliarias tenía escasas posibilidades de prosperar. Colón buscó apoyos entre nobles y eclesiásticos. Encontró aliados valiosos en Fray Antonio de Marchena, un fraile astrónomo del convento de la Rábida, y en Fray Diego de Deza, dominico y catedrático de teología en Salamanca, que más tarde llegaría a ser arzobispo de Sevilla. También se ganó la simpatía de Luis de Santángel, escribano de ración de la Corona de Aragón y financiero de considerable influencia. Estos hombres creyeron en el proyecto, o al menos en la posibilidad de que mereciera ser examinado con seriedad. En 1486, Colón consiguió una audiencia con los reyes en Córdoba. Isabel lo escuchó con atención y ordenó que una comisión de expertos evaluase la viabilidad de la empresa. La junta, presidida por Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina, se reunió en Salamanca y examinó los argumentos del genovés durante meses. Las conclusiones fueron similares a las de los portugueses. Los cálculos de Colón sobre la distancia a las Indias eran erróneos, y la travesía propuesta resultaba demasiado larga para ser viable. La comisión no cuestionaba la esfericidad de la Tierra, como repite un mito muy extendido, sino la extensión del océano que habría de cruzarse. Comenzaron entonces los años más amargos de la vida de Colón. La corte castellana era itinerante, se desplazaba siguiendo el curso de la guerra contra Granada, y el genovés la seguía de ciudad en ciudad, de campamento en campamento, solicitando audiencias, buscando apoyos, esperando una respuesta que no llegaba. Recibía una pequeña asignación de la corona, que apenas le permitía subsistir. Vivía en una suerte de limbo, ni aceptado ni definitivamente rechazado, sostenido por promesas vagas y por la esperanza de que la guerra terminase y los monarcas pudiesen prestarle atención. Durante esos años, conoció a Beatriz Enríquez de Arana, una joven cordobesa con quien tuvo a su segundo hijo, Hernando, el mismo que años después escribiría la biografía de su padre y custodiaría su biblioteca. Colón soportó la espera con una mezcla de paciencia y desesperación que resulta difícil de imaginar. 7 años es mucho tiempo para un hombre que cree haber descubierto la clave del mundo. 7 años de antesalas, de miradas condescendientes, de sabios que le explican por qué se equivoca, de cortesanos que lo consideran un soñador o un loco. Él mismo escribió que lo criticaban, lo humillaban, se burlaban de su proyecto. No era un noble ni un erudito, era un extranjero que hablaba un castellano imperfecto y que se atrevía a contradecir a los geógrafos más reputados de su tiempo.
Su única arma era su convicción. Y esa convicción tenía algo de inquebrantable que no admitía las dudas que habrían asaltado a cualquier otro hombre en su lugar. En enero de 1492, la Guerra de Granada llegó a su fin. El 2 de enero, los reyes católicos entraron triunfalmente en la Alhambra. La conquista que había durado 10 años estaba consumada. Castilla y Aragón dominaban toda la península. Y fue en ese momento exacto, en la euforia de la victoria, cuando Colón presentó su proyecto por última vez. Sin embargo, la respuesta inicial fue nuevamente negativa. Las condiciones que exigía el genovés resultaban excesivas para una empresa tan incierta. Colón no pedía simplemente barcos y hombres, pedía el título de almirante del mar Océano, el cargo de virrey y gobernador de todas las tierras que descubriese, y un 10% de todas las riquezas que se obtuviesen en ellas. Eran exigencias desmesuradas para un hombre sin título ni hacienda, y la corte las rechazó. Fue entonces cuando Colón decidió marcharse. Había perdido 7 años de su vida en una corte que no confiaba en él. Tenía ya más de 40 años, una edad avanzada para la época, y su proyecto seguía siendo solo un manojo de mapas, cálculos y argumentos que nadie aceptaba. Se puso en camino, decidido a ofrecer su empresa al rey de Francia. Pero la partida de Colón activó algo que su presencia paciente no había logrado activar. Luis de Santángel, el financiero aragonés que creía en el proyecto, solicitó una audiencia urgente con la reina. Los argumentos que empleó fueron eminentemente prácticos. La inversión necesaria era modesta, comparada con el coste de la Guerra de Granada, y las posibles ganancias, en caso de éxito, serían inmensas. Además, si Colón ofrecía la empresa a Francia y tenía éxito, Castilla habría perdido la oportunidad para siempre. Santángel se ofreció incluso a adelantar parte de los fondos de su propio bolsillo. Isabel se dejó convencer. La decisión, en última instancia, respondió a un cálculo político más que a una convicción científica. Granada acababa de caer, y España necesitaba un nuevo horizonte, una empresa que mantuviese el impulso de la reconquista y abriese nuevas rutas comerciales en un momento en que el Mediterráneo oriental estaba dominado por el Imperio Otomano. Además, Colón había insistido en el carácter evangelizador de su misión, en la posibilidad de llevar la fe cristiana a pueblos que no la conocían, y este argumento tenía un peso enorme para una reina que acababa de culminar 8 siglos de lucha religiosa en la península. La combinación de interés comercial, ambición geopolítica y celo misionero inclinó la balanza. El 17 de abril de 1492, en el Campamento Real de Santa Fe, se firmaron las capitulaciones que llevan el nombre de esa ciudad. El documento concedía a Colón todo lo que había pedido: el almirantazgo, el virreinato y la 10ª parte de las riquezas. A cambio, debía financiar una 8ª parte de la expedición con fondos propios. Las capitulaciones de Santa Fe son un documento extraordinario por lo que revelan sobre el carácter de Colón. Un hombre que llevaba 7 años mendigando apoyo en una corte extranjera, tuvo la audacia de imponer condiciones que lo convertían, en la práctica, en el señor de medio mundo por descubrir. Y tuvo también la habilidad de no ceder en sus exigencias cuando cualquier otro habría aceptado condiciones más modestas con tal de ver su proyecto realizado. La razón última por la que Isabel cambió de opinión en el último momento no puede reducirse a un solo factor. Fue la conjunción de un instante político irrepetible, la caída de Granada y la necesidad de un nuevo destino nacional, con la intervención de hombres influyentes como Santángel y Deza, y con algo más difícil de cuantificar: la impresión personal que Colón causaba en quienes lo escuchaban. Aquel genovés tenaz, que hablaba de mares y tierras lejanas con la certeza de quien ya las ha visto, poseía un poder de persuasión que los documentos apenas dejan entrever. Los cálculos podían estar equivocados, los sabios podían tener razón en sus objeciones, pero Colón transmitía algo que la razón no podía desmontar: la convicción absoluta de que al otro lado del océano había un mundo esperando ser encontrado. Y esa convicción, en aquel abril de 1492, resultó más poderosa que todas las objeciones de todos los cosmógrafos de Castilla. Al amanecer del 9 de septiembre de 1492, un marinero de la Pinta grita desde la cofa que ha avistado hierba flotando en el agua. Los hombres se asoman por la borda. La superficie del mar está cubierta de una vegetación espesa, parduzca, que se extiende hasta donde alcanza la vista.
Los más veteranos recuerdan las historias que se cuentan en los puertos. Barcos atrapados en praderas de algas, tripulaciones que mueren de sed rodeadas de agua, cascos devorados por una vegetación que crece más deprisa de lo que los hombres pueden cortarla. Nadie en esas 3 naves ha navegado tan lejos de la costa. Nadie sabe si la hierba tiene fondo o si el océano se ha convertido en un pantano del que no podrán salir. Pero antes de esa mañana de algas y de miedo, habían transcurrido semanas de preparativos febriles. Tras la firma de las capitulaciones de Santa Fe, Colón se trasladó al puerto de Palos de la Frontera, en la costa de Huelva, para organizar la expedición. La elección de Palos no fue casual. La villa tenía una deuda con la corona, un tributo pendiente que consistía en la obligación de proporcionar 2 carabelas equipadas durante un período de 12 meses. Fernando e Isabel decidieron que esas 2 carabelas formarían parte de la flota de Colón. Así se incorporaron la Pinta y la Niña, 2 embarcaciones de unas 60 y 70 toneladas respectivamente, ágiles y maniobrables, diseñadas para la navegación costera, pero que habrían de enfrentarse al océano abierto. A ellas se sumó la Santa María, una nao de mayor tamaño, más lenta y pesada, que Colón eligió como nave capitana. La tarea más difícil no fue reunir barcos, sino convencer a hombres para tripularlos. Los marineros de Palos y de la cercana Moguer conocían el mar tan bien como cualquiera en Castilla, y precisamente por eso sabían lo que significaba adentrarse en aguas desconocidas. Colón encontró un aliado decisivo en Martín Alonso Pinzón, un armador y navegante respetado en toda la comarca, hombre de fortuna y de experiencia que gozaba de la confianza de los marineros locales. Pinzón aceptó sumarse a la empresa y se hizo cargo del mando de la Pinta, mientras su hermano Vicente Yáñez Pinzón asumió el de la Niña. La participación de los Pinzón fue determinante. Sin su prestigio local, Colón difícilmente habría reunido una tripulación dispuesta a seguirlo. Los hombres no se enrolaban por el genovés, a quien apenas conocían. Se enrolaban porque Martín Alonso Pinzón estaba a bordo. La tripulación total rondaba los 90 hombres. No eran criminales ni desesperados, como ha sostenido una tradición popular carente de fundamento. Eran marineros profesionales en su mayoría, hombres de las villas costeras de Huelva y Sevilla, acostumbrados al trabajo del mar. Había entre ellos pilotos, calafates, toneleros, carpinteros y un cirujano. También viajaba un intérprete de árabe y hebreo, Luis de Torres, puesto que Colón esperaba encontrar emisarios del Gran Khan de China y necesitaba a alguien capaz de comunicarse con ellos. El 3 de agosto de 1492, antes del amanecer, las 3 naves abandonaron el puerto de Palos y pusieron rumbo al sur. La primera etapa del viaje llevó a la flota hasta las Islas Canarias, donde Colón se detuvo durante casi un mes. La escala tenía un propósito técnico preciso. La Pinta necesitaba reparaciones en el timón y la Niña debía cambiar su velamen latino por velas cuadradas, más adecuadas para aprovechar los vientos de popa que Colón sabía que encontraría en su travesía hacia el oeste. El archipiélago canario era la última tierra conocida antes del océano vacío. Más allá no había puertos, ni islas cartografiadas, ni referencia alguna. Solo agua y viento, y las historias de quienes nunca habían regresado. El 6 de septiembre, la flota zarpó de la isla de Gomera y se adentró en el Atlántico. Colón había trazado su rumbo con una precisión que demuestra su profundo conocimiento de los vientos oceánicos. En lugar de navegar en línea recta hacia el oeste, descendió primero hasta la latitud de las Canarias, a unos 28 grados norte, donde sabía que los alisios soplaban con fuerza constante en dirección oeste. Esos vientos empujarían sus naves como una mano invisible. La estrategia era brillante y revelaba años de observación del Atlántico, pero encerraba también un problema que no escapó a los marineros más experimentados de la tripulación. Si los vientos soplaban siempre hacia el oeste, ¿cómo regresarían a España? Colón guardaba la respuesta en su cabeza. Sabía, por sus navegaciones anteriores a lo largo de la costa africana, que más al norte los vientos predominantes soplaban en dirección contraria, hacia el este. Para volver, bastaría con subir de latitud hasta encontrar esos vientos favorables. Pero no compartió esta información con su tripulación, y el miedo a no poder regresar fue creciendo día tras día en el ánimo de los hombres. Los primeros días de navegación transcurrieron sin incidentes graves. Los alisios cumplieron su promesa y las 3 naves avanzaron a buen ritmo. Colón llevaba 2 cuadernos de bitácora. En uno, el oficial,
anotaba las distancias reales recorridas cada jornada. En otro, el que mostraba a la tripulación, reducía deliberadamente las cifras para que los hombres creyesen que se encontraban más cerca de España de lo que en realidad estaban. Esta duplicidad ha sido interpretada de muchas maneras. Para algunos, demuestra la astucia de un líder que conocía la fragilidad del ánimo humano. Para otros, revela a un hombre dispuesto a manipular a quienes habían confiado en él su vida. Lo cierto es que, sin ese engaño calculado, la expedición probablemente habría terminado mucho antes de alcanzar tierra. Fue entonces cuando aparecieron las algas del Mar de los Sargazos. Aquella extensión de vegetación flotante, que ningún europeo había atravesado antes, sembró el pánico entre los marineros. La hierba se enredaba en los timones, frenaba el avance de los barcos, y su presencia interminable sugería la existencia de bajos fondos o de una costa sumergida de la que no podrían escapar. Colón registró en su diario que los hombres temían lo peor, y comenzaron a quejarse de la duración del viaje. El almirante los tranquilizó como pudo, señalando que la hierba era señal de tierra cercana, aunque en realidad estaban aún a cientos de leguas de cualquier costa. Superado el Mar de los Sargazos, los alisios volvieron a soplar, y las naves retomaron su velocidad. Pero la inquietud de la tripulación no remitió, sino que fue en aumento. Habían pasado ya más de 3 semanas desde que perdieron de vista las Canarias. Las provisiones de agua fresca menguaban. La monotonía del océano vacío, sin una isla, sin una roca, sin nada que rompiese la línea perfecta del horizonte, resultaba agotadora para hombres acostumbrados a navegar con la costa a la vista. Los murmullos se convirtieron en quejas abiertas. Algunos marineros propusieron dar media vuelta. Otros sugirieron, según ciertos relatos posteriores, arrojar al almirante por la borda y regresar a España alegando que había muerto en un accidente. Colón se enfrentó a esa presión con una combinación de autoridad, astucia y una tenacidad que bordeaba la temeridad. Prometió recompensas a quien avistase tierra primero. Señalaba cada indicio favorable, cada bandada de pájaros, cada rama flotante, como prueba irrefutable de que la costa estaba cerca. Y, sobre todo, contaba con el apoyo de Martín Alonso Pinzón, cuya influencia sobre los marineros era quizá mayor que la suya propia. Según algunas versiones, Pinzón intervino en un momento crítico para sofocar los ánimos más exaltados, aunque la naturaleza exacta de su intervención ha sido objeto de debates entre los historiadores. Los días finales de la travesía trajeron señales que devolvieron la esperanza a la tripulación. Los marineros vieron pájaros que volaban en formación hacia el suroeste, un indicio clásico de proximidad de tierra. Las olas arrastraban ramas verdes, juncos frescos y hasta una tabla tallada. Colón modificó el rumbo siguiendo la dirección de las aves, una decisión que probablemente acortó el viaje en varios días. La tensión a bordo era ya insostenible, pero cada hora traía nuevas señales. En la noche del 11 de octubre, Colón, desde el castillo de popa de la Santa María, creyó ver una luz tenue en la oscuridad, como una vela que subía y bajaba. Algunas horas después, ya pasada la medianoche, un marinero de la Pinta llamado Rodrigo de Triana gritó la palabra que llevaban esperando 33 días: tierra. Las naves recogieron velas y esperaron el amanecer fondeadas frente a una isla baja, cubierta de vegetación tropical. Al clarear el día, Colón descendió a una barca con los hermanos Pinzón y algunos hombres armados, llevando consigo el estandarte real y las banderas de la expedición. Pisó la arena de una playa que los habitantes de la isla llamaban Guanajaní, y que él bautizó como San Salvador. Cayó de rodillas, besó la tierra y dio gracias a Dios. No sabía que estaba en las Bahamas. Creía haber alcanzado una isla cercana a las costas de Asia, una avanzadilla del imperio del Gran Khan. El engaño que había sostenido su empresa durante 7 años de espera y 33 días de navegación seguía intacto. Lo que había encontrado era algo que ni sus cálculos, ni sus libros, ni sus mapas habían previsto. Pero eso, en aquel amanecer del 12 de octubre de 1492, aún no lo comprendía nadie. En la playa de Guanajaní, bajo un sol que no se parecía al de Andalucía, 2 mundos se miraron por primera vez. De un lado, hombres con armadura, estandartes y espadas, empapados de agua salada, agotados tras 33 días de incertidumbre. Del otro, hombres y mujeres desnudos, jóvenes en su mayoría, de piel cobriza y cabellos negros, que contemplaban a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y cautela. Colón los observó con atención de cartógrafo,
anotando en su diario cada detalle, como si describiera una costa recién descubierta. Escribió que eran gente bien formada, de cuerpos hermosos y rostros agradables, que llevaban el cabello largo como crines de caballo, cortado por detrás y largo sobre las cejas. Escribió que no portaban armas ni parecían conocerlas, que al mostrarles una espada, la agarraron por el filo y se cortaron por ignorancia. Y escribió también algo que revela con nitidez la naturaleza de su mirada, que serían buenos servidores y que con 50 hombres se los podría someter a todos. Aquel primer contacto entre europeos y los habitantes de las Antillas inauguró un capítulo de la historia cuyas consecuencias aún perduran. Pero en esa mañana de octubre de 1492, nada de eso estaba escrito todavía. Lo que dominaba la mente de Colón era una sola obsesión: determinar dónde se encontraba. Había cruzado el océano, convencido de que llegaría a las costas orientales de Asia, a las islas descritas por Marco Polo, a las tierras del Gran Khan de China. Lo que tenía delante era una isla baja, cubierta de árboles desconocidos, habitada por gentes que no se parecían a ninguna de las descripciones, de los textos que había estudiado con tanto empeño. No había ciudades amuralladas, ni palacios de oro, ni mercaderes de seda y especias. Había arena, vegetación tropical, y hombres desnudos que ofrecían loros y ovillos de algodón, a cambio de cascabeles y cuentas de vidrio. Colón permaneció pocos días en San Salvador. Tomó posesión de la isla en nombre de los reyes católicos, plantó una cruz, levantó acta notarial y se apresuró a partir en busca de tierras más grandes y ricas. Llevó consigo a varios nativos, en parte como guías, en parte como intérpretes, en parte como prueba viviente de su descubrimiento. Estos hombres, arrancados de su isla sin que nadie les pidiera consentimiento, fueron los primeros de una larga serie de seres humanos cuya existencia quedó supeditada a los planes de otros. A través de gestos y palabras que Colón interpretaba según su conveniencia, los guías taínos le indicaron que al sur había islas más grandes, tierras donde abundaba el oro. El almirante navegó de isla en isla durante las semanas siguientes, bautizando cada una con nombres cristianos y españoles: Santa María de la Concepción, Fernandina, Isabela. Los nombres se sucedían con la misma rapidez con la que Colón tomaba posesión de tierras que ya tenían nombre, historia y habitantes. En cada isla el patrón se repetía: desembarco, toma de posesión, intercambio de bagatelas por información, partida hacia la siguiente costa. Colón anotaba meticulosamente la forma de las bahías, la profundidad de los fondeaderos, la dirección de las corrientes. Era un cartógrafo extraordinario, y sus descripciones geográficas conservan una precisión que los navegantes posteriores pudieron verificar. Pero junto a esa exactitud técnica convivía una interpretación de la realidad que se alejaba cada vez más de lo que tenía ante los ojos. Los nativos le hablaron de una gran isla llamada Colba, que Colón identificó de inmediato con Zipango, la Japón de Marco Polo. Escribió en su diario que, según los indios, era una isla inmensa, de gran comercio, donde había oro y especias y naves mercantes. Cuando llegó a Cuba el 28 de octubre, encontró una tierra extensa y hermosa, con ríos caudalosos y bosques impenetrables, pero ninguna de las maravillas que esperaba. No había palacios con tejados de oro, ni puertos repletos de naves orientales. Los habitantes vivían en aldeas de casas de madera y paja, cultivaban mandioca y maíz, pescaban en canoas y desconocían el hierro. Colón envió una expedición al interior de la isla en busca del emperador de aquellas tierras, convencido de que debía tratarse de algún gobernante subordinado al Gran Khan. Los emisarios regresaron con las manos vacías. No encontraron ningún emperador, ninguna ciudad, ningún mercader de especias. Solo aldeas pacíficas cuyos habitantes los recibieron con asombro y hospitalidad. La reacción de Colón ante esta evidencia es uno de los aspectos más reveladores de su carácter. En lugar de cuestionar su hipótesis, la reformuló. Si Cuba no era Zipango, entonces debía de ser una parte del continente asiático, una extensión de las tierras de Catay, la China de Marco Polo. Los cabellos negros y lacios de los nativos le parecían confirmarlo, pues se asemejaban a los de los pueblos orientales, tal como él los imaginaba. La piel, que describió como del color del ámbar, encajaba también con la idea de habitantes de latitudes tropicales de Asia. Colón no mentía deliberadamente. Construía un relato coherente con sus convicciones, seleccionando los datos que las confirmaban y descartando los que las contradecían.
Cada indicio, por débil que fuese, se convertía en prueba. Cada ausencia de lo esperado se explicaba como una cuestión de distancia. Las grandes ciudades estarían más al oeste, el oro abundaría en la isla siguiente, el Gran Khan residiría un poco más lejos. Desde Cuba, Colón navegó hacia el este siguiendo las indicaciones de los nativos, que le hablaron de otra isla grande llamada Bohío o Cibao. Cuando llegó a ella, el 5 de diciembre, quedó impresionado por su extensión y por la belleza de sus costas montañosas. La bautizó como La Española, y el nombre que los indígenas daban a las tierras altas del interior, Cibao, le sonó de inmediato a Zipango. Si Cuba era el continente, La Española debía ser la Japón que había ido a buscar. El razonamiento era circular y se alimentaba de sí mismo. Cualquier semejanza fonética, cualquier parecido remoto, cualquier coincidencia geográfica, bastaba para apuntalar una teoría que la realidad desmentía a cada paso. En La Española, Colón encontró por primera vez cantidades apreciables de oro. Los taínos llevaban pequeñas piezas como adorno y señalaban hacia las montañas del interior como origen del metal. El almirante interpretó esto como la confirmación definitiva de que se hallaba en tierras ricas y organizó intercambios sistemáticos de cuentas, gorros y otros objetos europeos por todo el oro que los nativos pudiesen ofrecer. La relación entre los recién llegados y los taínos fue inicialmente cordial. Guacanagarí, el cacique de la región noroccidental de la isla, recibió a Colón con generosidad, le ofreció alimentos y le proporcionó información sobre la geografía del territorio. Pero la cordialidad tenía un fondo de desigualdad que el propio Colón dejó registrado en sus escritos. Los taínos daban sin pedir casi nada a cambio, y el almirante interpretó esa generosidad como ingenuidad, como la inocencia de gentes que no conocían el valor de lo que poseían. La noche de Navidad de 1492, la Santa María encalló en unos arrecifes frente a la costa norte de La Española. El accidente se produjo en aguas tranquilas, aparentemente porque el timonel dejó el timón en manos de un grumete mientras la tripulación dormía. Los esfuerzos por reflotar la nao resultaron inútiles. El casco se abrió lentamente y el agua entró sin remedio. Los hombres salvaron la vida y pudieron rescatar buena parte de la carga, las armas y las provisiones, pero el barco estaba perdido. Colón, enfrentado a un desastre que habría desmoralizado a cualquier otro capitán, lo interpretó como un designio providencial. Dijo que si no hubiese encallado, no habría descubierto aquel lugar, y que Dios le indicaba así que debía fundar allí un asentamiento. Con los maderos de la Santa María, ordenó construir un fuerte al que llamó Navidad. 39 hombres, armados con las lombardas del barco, quedaron atrás con instrucciones de explorar la isla, buscar oro y mantener buenas relaciones con los nativos hasta que el almirante regresase con refuerzos. Colón emprendió el viaje de regreso en enero de 1493, a bordo de la Niña, acompañado por la Pinta. Llevaba consigo muestras de oro, plantas desconocidas, loros de plumaje brillante y varios taínos que habrían de ser presentados ante los reyes. La travesía de vuelta fue dura. Una tormenta terrible separó las dos carabelas cerca de las Azores y estuvo a punto de hundir la Niña. Colón, creyéndose al borde de la muerte, escribió un resumen de sus descubrimientos en un pergamino que selló en un barril y arrojó al mar, confiando en que las corrientes lo llevarían a alguna costa donde alguien pudiese leerlo. El barril nunca fue encontrado, pero la Niña sobrevivió a la tormenta y llegó a Lisboa a principios de marzo. Unas semanas más tarde, Colón hizo su entrada triunfal en Barcelona, donde Fernando e Isabel lo recibieron con todos los honores. El almirante presentó a los monarcas las pruebas de su viaje, mostró el oro, las plantas, los papagayos, los hombres traídos del otro lado del océano. Describió islas fértiles y gentes dóciles, tierras ricas y mares navegables. Afirmó que había alcanzado las Indias por la ruta occidental y que el camino al imperio del Gran Khan estaba abierto. Los reyes lo confirmaron en todos sus títulos y privilegios. La carta en la que Colón relataba su viaje fue copiada, traducida e impresa en toda Europa, provocando una conmoción sin precedentes. Lo que nadie advirtió en aquel momento de euforia, ni siquiera el propio almirante, fue que todo lo que había encontrado contradecía lo que había ido a buscar. No había dado con Zipango, ni con Catay, ni con las tierras del Gran Khan. Había encontrado algo completamente distinto, algo que no figuraba en ningún mapa ni en ningún libro, algo cuya verdadera naturaleza tardaría años en ser comprendida. Pero Colón, en la primavera de 1493,
estaba demasiado ocupado preparando su segundo viaje como para detenerse a considerar esa posibilidad. 17 naves cruzan el horizonte frente a la costa norte de la Española. Es noviembre de 1493. A bordo viajan más de 1.200 personas. Soldados, sacerdotes, albañiles, herreros, campesinos, semillas, ganado, herramientas de labranza y todo lo necesario para levantar una ciudad donde antes solo había selva. Colón, al mando de la flota más grande que jamás ha cruzado el Atlántico, no viene esta vez como explorador. Viene como virrey y gobernador, investido de una autoridad casi absoluta sobre unas tierras que cree asiáticas y unos súbditos que aún no ha aprendido a gobernar. Lo primero que hace al llegar es dirigirse al Fuerte Navidad, donde dejó a 39 hombres 10 meses atrás. Lo que encuentra al doblar el cabo es el silencio. Las ruinas del fuerte aparecieron calcinadas. Los maderos estaban ennegrecidos por el fuego, las empalizadas derribadas, los cañones de la Santa María abandonados entre la maleza. No había supervivientes. Los cuerpos de varios españoles fueron hallados en los alrededores, en estado de descomposición avanzada, y los testimonios de los taínos que se acercaron al lugar revelaron una historia de codicia y violencia. Según el relato que los nativos transmitieron por señas y con la ayuda de intérpretes rudimentarios, los españoles del fuerte habían comenzado a comportarse como conquistadores desde el momento en que las velas de Colón desaparecieron en el horizonte. Se apoderaron del oro de los indígenas, tomaron mujeres por la fuerza, se adentraron en territorios de caciques hostiles buscando más riquezas. Las disputas internas dividieron al grupo. Algunos murieron a manos de sus propios compañeros, otros fueron atacados por guerreros del cacique Caonabó, que gobernaba el interior de la isla y que no estaba dispuesto a tolerar la presencia de extranjeros armados en sus dominios. El Fuerte Navidad, primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, había durado menos de un año. Colón registró en su diario que la muerte de aquellos hombres lo afligió profundamente, pero su reacción inmediata fue práctica. Había que fundar un nuevo asentamiento, esta vez más sólido, mejor defendido y mejor gobernado. Navegó unos 100 kilómetros hacia el este a lo largo de la costa y eligió un emplazamiento que le pareció adecuado, una llanura costera con agua dulce, protegida por una bahía. Allí, en enero de 1494, fundó la ciudad de La Isabela, primera población europea planificada en el continente americano. Se trazaron calles, se levantaron casas de piedra y madera, se construyó una iglesia, un almacén, un hospital y una residencia para el virrey. Colón supervisaba las obras con la misma meticulosidad con que trazaba cartas náuticas, distribuyendo tareas, asignando raciones, imponiendo disciplina. Sin embargo, la ciudad que nacía llevaba dentro de sí los gérmenes de su propio fracaso. Los hombres que habían cruzado el océano no eran colonos en el sentido estricto del término. Muchos eran hidalgos sin fortuna, segundones de familias nobiliarias menores que habían embarcado con la esperanza de enriquecerse rápidamente y regresar a España cubiertos de oro. No tenían intención de labrar la tierra, construir casas, ni establecerse de forma permanente en una isla tropical infestada de insectos y enfermedades desconocidas. Querían oro, y lo querían pronto. Cuando descubrieron que el oro no brotaba del suelo como les habían hecho creer, la frustración se transformó en resentimiento, y el resentimiento se dirigió contra el hombre que los había traído hasta allí. Colón enfrentaba un desafío para el que su formación no lo había preparado. Sabía gobernar un barco, leer el viento, trazar un rumbo en mar abierto, pero gobernar una colonia exigía habilidades completamente distintas. Capacidad de negociación, sensibilidad política, comprensión de las tensiones sociales, flexibilidad ante lo imprevisto. El almirante carecía de casi todas ellas. Era obstinado hasta la rigidez, desconfiaba de quienes no compartían su visión, trataba a los colonos con una autoridad que éstos consideraban ilegítima, pues muchos de ellos pertenecían a un estrato social que en España jamás habría aceptado órdenes de un extranjero de origen humilde. Las quejas contra su gobierno comenzaron casi de inmediato. La situación se agravó con la llegada de las enfermedades. Los europeos, no aclimatados a los trópicos, enfermaron en masa. La disentería, el paludismo y otras dolencias diezmaron la colonia. Los alimentos europeos se echaban a perder en el calor húmedo, y los colonos se resistían a comer los productos locales que los taínos cultivaban con éxito. El hambre y la enfermedad
se combinaron para crear un ambiente de desesperación en el que cada decisión de Colón era cuestionada y cada orden recibida con hostilidad. Algunos colonos intentaron apoderarse de los barcos para regresar a España. Otros se rebelaron abiertamente contra la autoridad del virrey. Mientras la Isabela se desmoronaba, Colón tomó una decisión que tendría consecuencias profundas. Necesitaba enviar algo de valor a los reyes católicos para justificar la enorme inversión de la segunda expedición y para mantener el apoyo de la corona. El oro recogido era escaso, muy inferior a las expectativas que él mismo había alimentado. Fue entonces cuando organizó las primeras capturas masivas de indígenas para enviarlos a España como esclavos. En febrero de 1495, cargó 500 taínos en 4 naves con destino a Sevilla. 200 murieron durante la travesía. Los supervivientes fueron vendidos en el mercado de esclavos, aunque la reina Isabel, al enterarse, ordenó su liberación y expresó serias reservas sobre la legitimidad de esclavizar a súbditos de la corona. La esclavización de los indígenas fue un asunto controvertido desde el principio, y las opiniones dentro de la propia corte española estuvieron divididas durante décadas. Colón impuso también el sistema de tributos obligatorios. Cada indígena mayor de 14 años debía entregar periódicamente una cantidad determinada de oro o de algodón. Quienes no cumplían eran castigados con severidad. Este sistema, que los colonos posteriores perfeccionarían hasta convertirlo en un instrumento de explotación sistemática, provocó la resistencia de los taínos, que comenzaron a huir al interior de la isla, a abandonar sus cultivos y, en algunos casos, a enfrentarse con armas a los españoles. Los caciques que habían recibido a Colón con hospitalidad se convirtieron en enemigos. La convivencia pacífica que el almirante había descrito en sus cartas a los reyes se reveló como una ilusión. En medio de este desastre administrativo, Colón hizo lo que mejor sabía hacer: escapar al mar. En abril de 1494, dejó la colonia al mando de un consejo presidido por su hermano Diego y partió con 3 carabelas para continuar la exploración de Cuba. Seguía convencido de que la isla era una parte del continente asiático y esta vez estaba decidido a demostrarlo. Navegó a lo largo de la costa sur de Cuba durante semanas, adentrándose en un laberinto de cayos, islotes y aguas poco profundas que ponían a prueba su habilidad como navegante. Los paisajes eran de una belleza extraordinaria, pero no ofrecían nada que se pareciera a las costas de China descritas por Marco Polo. A pesar de ello, Colón se detuvo en un punto de la costa sur de Cuba y reunió a toda la tripulación para un acto extraordinario. Obligó a cada hombre a jurar ante escribano que Cuba no era una isla, sino tierra firme, una parte del continente de Asia. Quien en el futuro contradijese esta declaración se enfrentaría a una multa de 10.000 maravedíes y a que le cortase la lengua. El juramento resulta desconcertante para la mentalidad moderna. Colón se encontraba a pocas decenas de kilómetros del extremo occidental de Cuba, y habría bastado con navegar un poco más para comprobar que se trataba efectivamente de una isla. Pero el almirante no quería comprobarlo. Necesitaba que Cuba fuese el continente, porque si Cuba era solo una isla, entonces todo su esquema geográfico se venía abajo, y las tierras del Gran Khan quedaban fuera de su alcance. Aquel juramento forzado revela con claridad excepcional el mecanismo mental que gobernaba la relación de Colón con la realidad. No era un farsante ni un cínico. Era un hombre cuya convicción había adquirido una fuerza autónoma, independiente de los hechos. Cuando la realidad confirmaba sus ideas, la celebraba. Cuando la contradecía, la reinterpretaba o la sometía por decreto. En el mar, esta obstinación lo había llevado a cruzar el Atlántico. En tierra, lo estaba conduciendo al fracaso. Gobernar una colonia exigía exactamente lo contrario de lo que Colón ofrecía: capacidad de adaptación, disposición para revisar los planes, voluntad de escuchar a quienes pensaban distinto. El hombre que obligó a sus marineros a jurar que Cuba era Asia era el mismo que no supo escuchar las quejas de sus colonos, que no comprendió las razones de la resistencia indígena, que respondió a cada crisis con más rigidez en lugar de más flexibilidad. Su genio como navegante y su fracaso como gobernante nacían de la misma fuente: una certeza absoluta en su propia visión del mundo, que no dejaba espacio para la duda ni para la rectificación. El 31 de julio de 1498, 3 carabelas navegan frente a una costa que ningún europeo ha visto jamás. Colón, enfermo, con los ojos inflamados por una infección que apenas le permite ver,
ordena a sus hombres que recojan agua del mar. La prueban y descubren algo imposible. El agua es dulce. Están en pleno océano, a kilómetros de cualquier orilla visible, y sin embargo, el mar sabe a río. El almirante comprende que solo una corriente de agua descomunal, nacida en una tierra de proporciones inmensas, podría endulzar el océano de esa manera. Lo que no comprende, lo que no puede comprender sin demoler todo el edificio de creencias sobre el que ha construido su vida, es qué tierra puede generar semejante caudal si el mundo solo tiene 3 continentes y él ya los conoce todos. El tercer viaje de Colón había comenzado en Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498, 2 años después de su regreso del segundo. La preparación de esta expedición fue lenta y difícil. La euforia que había rodeado los primeros viajes se había disipado. Las noticias que llegaban de la Española hablaban de enfermedades, hambre, rebeliones y una colonia al borde del colapso. Los beneficios prometidos no se habían materializado, y el oro enviado a Castilla era una fracción insignificante de lo que se había anunciado. Reclutar tripulantes resultó tan complicado que la corona tuvo que ofrecer el indulto a ciertos presos que aceptasen embarcarse. La flota era modesta, 6 naves, de las cuales 3 se dirigieron directamente a la Española con provisiones, mientras Colón, con las otras 3, se desvió hacia el sur para explorar nuevas tierras. El almirante tenía razones concretas para cambiar de rumbo. Durante sus viajes anteriores, los indígenas de las Antillas le habían hablado de tierras al sur, y Colón sospechaba que en latitudes más bajas encontraría las riquezas que le habían sido esquivas. Además, seguía buscando el paso al Índico, el estrecho que debía comunicar las aguas del Atlántico con las costas de la India. Navegó primero hasta las islas de Cabo Verde, frente a la costa africana, y desde allí puso rumbo al suroeste, adentrándose en aguas ecuatoriales, donde el calor era sofocante y los vientos caprichosos. Durante varios días, las naves quedaron prácticamente inmovilizadas en una zona de calmas donde el sol caía a plomo sobre las cubiertas y la brea de los cascos se derretía. Los hombres temieron que las provisiones se pudriesen y el agua potable se agotase antes de encontrar tierra. Cuando por fin avistaron una isla montañosa con 3 cumbres, Colón la bautizó Trinidad, en honor a la Santísima Trinidad, cuya protección había invocado antes de zarpar. Bordeó la isla por el sur y entró en el golfo que se abre entre Trinidad y la costa del continente sudamericano. Fue allí donde sus naves se encontraron con un fenómeno que estuvo a punto de destruirlas. Las aguas del río Orinoco, descargando un volumen inmenso de agua dulce en el mar, chocaban con la corriente oceánica y producían olas enormes que se levantaban sin aviso y golpeaban los barcos desde direcciones imprevisibles. Colón describió el encuentro con estas aguas como uno de los momentos más peligrosos de toda su carrera. Escribió que las olas se sucedían unas tras otras con un estruendo terrible y que temió por la vida de todos sus hombres. Solo un viento favorable, enviado en el momento justo, les permitió atravesar el estrecho y alcanzar aguas más tranquilas al otro lado. Superado el peligro, Colón se encontró navegando por aguas que desafiaban toda explicación convencional. El mar seguía siendo dulce a kilómetros de la costa. Esto significaba que el río que alimentaba aquel golfo era de un tamaño que no tenía precedentes en la geografía conocida. Ni el Nilo, ni el Danubio, ni el Ganges producían un caudal capaz de endulzar el océano a semejante distancia de su desembocadura. Colón navegó hacia el oeste a lo largo de la costa de la península de Paria, en la actual Venezuela, y envió barcas a tierra. Sus hombres fueron recibidos por indígenas que describió como de complexión más fuerte y mente más aguda que los taínos de las Antillas. Llevaban adornos de oro y perlas y señalaban hacia el interior de la tierra, indicando que los recursos eran abundantes. Colón anotó el nombre que aquellas gentes daban a su tierra: Paria. Lo que sucedió entonces en la mente del almirante constituye uno de los episodios intelectuales más extraordinarios de la era de los descubrimientos. Colón tenía ante sí todas las pruebas necesarias para deducir que había alcanzado un continente desconocido. Un río de caudal descomunal solo podía nacer en una masa de tierra enorme. La costa se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sin indicios de terminar en ninguna dirección. Los habitantes eran distintos de los isleños del Caribe. La vegetación, el clima, la fauna, todo apuntaba a una tierra de dimensiones continentales. Cualquier otro navegante habría llegado a la conclusión obvia: esto no es Asia, esto es algo nuevo.
Pero Colón no podía llegar a esa conclusión, porque admitirla habría significado destruir la premisa fundamental sobre la que descansaba todo su proyecto: su título de almirante, su virreinato, su pacto con los reyes, su lugar en la historia. Si existía un cuarto continente, entonces el mundo era mucho más grande de lo que él había calculado. El océano que separaba Europa de Asia era mucho más ancho, y su error original quedaba expuesto sin remedio. La solución que encontró Colón a este dilema es reveladora de la profundidad de su conflicto interior. Recurrió a los mapas medievales, aquellas representaciones del mundo anteriores a Ptolomeo, que combinaban la geografía con la teología. Y la tradición cartográfica cristiana, el paraíso terrenal, se situaba en el extremo oriental del mundo, en un lugar elevado del que nacían 4 grandes ríos: el Indo, el Ganges, el Tigris y el Éufrates. Algunos mapas mencionaban un quinto río, y Colón identificó el Orinoco con ese cauce legendario. Si el agua que endulzaba el mar procedía de uno de los ríos del paraíso, entonces no estaba ante un continente nuevo, sino ante el jardín del Edén descrito en las Escrituras. No había contradicción con la geografía de los 3 continentes, porque el paraíso no era un continente, sino un lugar sagrado situado en la periferia del mundo conocido, en las tierras más orientales de Asia. Colón escribió a los reyes exponiendo esta teoría con una convicción que rozaba la exaltación mística. Afirmó que estaba persuadido de que aquella era la tierra del paraíso terrenal, a donde nadie podía llegar sino por voluntad divina. Dijo que creía que aquellas tierras eran inmensas, y que existían otras de las que jamás se tendría noticia. Añadió que la Tierra no era perfectamente esférica, como sostenían los geógrafos, sino que tenía la forma de una pera, con una protuberancia en el hemisferio sur, en cuya cima se encontraba el Edén. Ningún escritor griego ni latino, escribió, había determinado con exactitud la ubicación del paraíso en el mundo, y él estaba convencido de haberla encontrado. La idea del paraíso terrenal cumplía una función doble en el pensamiento de Colón. Por un lado, le permitía explicar la existencia de tierras enormes sin necesidad de postular un cuarto continente, algo que contradecía tanto la geografía clásica como la doctrina teológica. Por otro lado, le otorgaba un papel providencial que iba mucho más allá del de un simple marinero o incluso un virrey. Si había encontrado el paraíso, su viaje no era una mera empresa comercial ni una aventura geográfica. Era una misión sagrada, un designio divino del que él era instrumento elegido. Esta interpretación trascendente de su propia biografía se iría acentuando en los años siguientes, especialmente durante la escritura de su libro de las profecías, y marcaría los últimos años de su vida con un tono cada vez más místico y apocalíptico. Vista desde la perspectiva de sus contemporáneos, la teoría del paraíso no era tan descabellada como puede parecernos hoy. La existencia del Edén como lugar físico era aceptada por la teología dominante, y su ubicación en Oriente formaba parte de la tradición cartográfica. Lo que resultaba singular no era la idea en sí, sino la necesidad desesperada que la había engendrado. Colón se encontraba atrapado entre lo que veía y lo que necesitaba creer. Sus ojos le mostraban una tierra inmensa, bañada por un río colosal. Su fe le decía que el mundo tenía 3 continentes, y que más allá de ellos, solo existía el océano, y quizá el Edén. Su orgullo le impedía reconocer que llevaba 6 años navegando hacia un destino equivocado, y su inteligencia, lejos de resolver el conflicto, lo agudizaba, porque le proporcionaba argumentos sofisticados para sostener una posición insostenible. La idea del paraíso no fue un delirio repentino ni una señal de locura. Fue la única respuesta que un hombre de fe profunda, ambición desmedida y convicción inquebrantable podía dar a una realidad que se empeñaba en no coincidir con sus mapas. Reconocer un cuarto continente habría sido admitir que el mundo era distinto de como él lo había imaginado, y esa admisión equivalía, para Colón, a perderlo todo. Un hombre con grilletes en los pies y cadenas en las muñecas sube a bordo de una carabela en el puerto de Santo Domingo. Es octubre del año 1500. El hombre tiene 49 años, el cabello encanecido, los ojos enrojecidos por una infección crónica y el cuerpo castigado por la gota. 8 años antes, ese mismo hombre cruzó el océano como almirante del Mar Océano, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriese. Ahora regresa a España como prisionero, encadenado por orden de un juez, enviado por los mismos monarcas que lo habían colmado de títulos. Los marineros que lo ven subir a bordo bajan la mirada. Algunos se le ofrecen quitarle los grilletes durante la travesía. Colón se niega.
Dice que solo los reyes que ordenaron encadenarlo tienen potestad para liberarlo. Llevará las cadenas hasta España y las conservará el resto de su vida, como testimonio de la ingratitud del mundo. La caída de Colón no fue repentina. Se gestó a lo largo de años, alimentada por los conflictos que habían envenenado la colonia desde su fundación. Cuando el almirante llegó a la Española en agosto de 1498, tras su exploración de las costas de Paria, encontró la isla sumida en el caos. Durante su ausencia, su hermano Bartolomé, a quien había dejado al mando, se había enfrentado a una rebelión encabezada por Francisco Roldán, alcalde mayor de la colonia. Roldán, que gozaba de apoyos entre los colonos descontentos, acusaba a los hermanos Colón de gobernar con tiranía, de favorecer a los extranjeros sobre los castellanos y de administrar la colonia en beneficio propio. Las quejas no eran enteramente infundadas. Los Colón, genoveses en una colonia castellana, eran percibidos como forasteros que habían obtenido privilegios desmesurados y que gobernaban sin consultar a quienes consideraban sus subordinados. Colón intentó negociar con Roldán y finalmente alcanzó un acuerdo que concedía a los rebeldes tierras, indígenas para trabajarlas y el perdón por su insurrección. Fue una solución de compromiso que no satisfizo a nadie y que debilitó aún más la autoridad del virrey. Los colonos leales se sintieron traicionados al ver que los rebeldes eran recompensados. Los rebeldes, por su parte, interpretaron las concesiones como una prueba de debilidad. La isla se dividió en facciones enfrentadas y el gobierno de Colón quedó reducido a una ficción administrativa que apenas controlaba los alrededores de la ciudad de Santo Domingo, fundada por Bartolomé en la costa sur de la isla. Mientras tanto, las noticias que llegaban a la corte española desde la Española componían un retrato devastador. Carta tras carta, los colonos describían a Colón como un gobernante despótico, arbitrario e incompetente. Lo acusaban de impedir que los castellanos buscasen oro libremente, de repartir castigos desproporcionados, de negar raciones a quienes no obedecían sus órdenes, de colmar de favores a sus hermanos y a un puñado de genoveses, mientras los súbditos de la corona pasaban hambre. Algunas de estas acusaciones estaban motivadas por la codicia y el resentimiento de hombres que habían esperado enriquecerse sin esfuerzo, pero otras reflejaban problemas reales de gobierno que Colón era incapaz de resolver. Fernando e Isabel se encontraban ante un dilema. Debían a Colón el descubrimiento de las nuevas tierras y los títulos que le habían concedido las capitulaciones de Santa Fe tenían fuerza legal. Pero la colonia se desmoronaba, las quejas se acumulaban y la inversión no producía los rendimientos esperados. En la primavera del año 1500, los reyes tomaron una decisión que cambiaría para siempre la vida del almirante. Enviaron a Francisco de Bobadilla, comendador de la Orden de Calatrava, con plenos poderes para investigar la situación en la Española y tomar las medidas que considerase necesarias. Bobadilla llegó a Santo Domingo en agosto de 1500 y se encontró con un espectáculo que confirmaba las peores informaciones. En la plaza de la ciudad, 2 cuerpos de colonos españoles colgaban de la horca, ejecutados por orden de los Colón. Otros 5 prisioneros esperaban su turno. El comendador no necesitó más pruebas. Asumió el gobierno de la isla, se instaló en la residencia del virrey, confiscó sus bienes, sus documentos y su oro, y ordenó el arresto de Cristóbal, Bartolomé y Diego Colón. Los 3 hermanos fueron encadenados y embarcados rumbo a España en octubre de aquel año. La escena del almirante encadenado produjo una conmoción considerable cuando se conoció en Castilla. Los reyes, al enterarse de que Bobadilla había tratado a Colón con semejante dureza, ordenaron su liberación inmediata y lo recibieron en audiencia en Granada en diciembre de 1500. La entrevista fue emotiva. Colón, según los testimonios, se arrodilló ante los monarcas y rompió a llorar. Isabel, visiblemente conmovida, le aseguró que el trato recibido no había sido su voluntad y que se haría justicia. Fernando, más contenido, escuchó en silencio. Los reyes restituyeron a Colón sus bienes y su dignidad, pero en un punto fundamental fueron inflexibles. No le devolvieron el gobierno de la Española. El título de virrey permanecería nominalmente en su poder, pero el ejercicio efectivo del gobierno de las Indias pasó a manos de funcionarios nombrados directamente por la corona. Esta decisión, envuelta en fórmulas corteses y gestos de respeto, constituía en realidad una destitución. Los reyes necesitaban las tierras descubiertas por Colón, pero no necesitaban a Colón para gobernarlas. Las capitulaciones de Santa Fe, firmadas en un momento de incertidumbre, cuando nadie sabía si el proyecto tendría éxito,
habían concedido al genovés unos privilegios que la corona consideraba ahora excesivos. El 10% de todas las riquezas, el título de virrey hereditario, la jurisdicción sobre territorios cuya extensión crecía con cada nuevo descubrimiento. Eran concesiones que convertían a Colón casi en un soberano autónomo, y ningún monarca podía tolerar semejante fragmentación de su poder. La gratitud tenía límites, y esos límites los marcaba la razón de Estado. Mientras Colón languidecía en la corte, despojado de su gobierno pero aferrado a sus títulos, el mundo que él había abierto se expandía a una velocidad que lo dejaba atrás. En 1497, el veneciano Giovanni Caboto, navegando bajo bandera inglesa, había alcanzado las costas de Terranova y Labrador, abriendo una ruta septentrional hacia las nuevas tierras. En 1499, Alonso de Ojeda, un capitán castellano que había participado en el segundo viaje de Colón, organizó su propia expedición al continente sudamericano, acompañado por el florentino Américo Vespucio, cuyo nombre acabaría bautizando el continente entero. En 1500, el portugués Pedro Álvares Cabral llegó a las costas de Brasil, asegurando para la corona portuguesa una porción inmensa del Nuevo Mundo. Cada una de estas expediciones ampliaba el mapa y reducía la importancia relativa de Colón. El almirante había abierto la puerta, pero otros se apresuraban a cruzarla. De todos estos navegantes, fue Vespucio quien más directamente amenazó el legado de Colón, aunque probablemente sin proponérselo. El florentino participó en varias expediciones a las costas de Sudamérica entre 1499 y 1502, y sus cartas, ampliamente difundidas por la imprenta europea, contenían una afirmación que Colón jamás se atrevió a hacer. Aquellas tierras no eran Asia. Eran un mundo nuevo, un continente desconocido que no figuraba en la geografía clásica. Vespucio no descubrió nada que Colón no hubiese visto antes, pero tuvo la lucidez, o quizás simplemente la libertad intelectual, de llamar a las cosas por su nombre. Donde Colón veía el paraíso terrenal y las avanzadillas de Asia, Vespucio vio un mundus novus, un mundo nuevo que exigía ser pensado con categorías nuevas. Colón pasó el año 1501 y gran parte del siguiente intentando recuperar lo perdido. Escribía cartas a los reyes recordándoles sus servicios, reclamando el cumplimiento íntegro de las capitulaciones, solicitando la restitución de su gobierno. Las respuestas eran amables pero evasivas. Fernando, en particular, consideraba que las pretensiones del almirante eran incompatibles con los intereses de la corona. El genovés se había convertido en un problema político, demasiado famoso para ser ignorado, demasiado incómodo para ser satisfecho. Su tragedia no residía en haber fracasado, sino en haber tenido un éxito tan grande que las recompensas prometidas resultaban ahora inasumibles para quienes las habían ofrecido. Las capitulaciones de Santa Fe, aquel documento que Colón había negociado con una audacia extraordinaria en 1492, se revelaban como un arma de doble filo. Le habían dado todo en teoría, pero en la práctica le habían creado un conflicto permanente con la corona que solo podía resolverse en su contra. Ningún rey acepta compartir el poder con un súbdito si puede evitarlo, y Fernando tenía los medios y la voluntad para evitarlo. En la noche del 13 de diciembre de 1502, frente a las costas de Panamá, el cielo se abre. Los relámpagos caen tan cerca de los mástiles que los marineros pueden oler el azufre. El mar hierve en una espuma blanca que la oscuridad convierte en fosforescencia. Los 4 navíos de la expedición crujen como si fueran a deshacerse en cualquier momento, y las olas los levantan y los dejan caer con una violencia que arranca los calafateos de los cascos. Colón, que apenas puede mantenerse en pie por la gota que le devora las articulaciones, permanece encubierta agarrado a una cuerda. Tiene 51 años, los ojos casi ciegos por la infección que arrastra desde hace meses, y el cuerpo de un hombre que ha envejecido más de lo que le corresponde por edad. Escribe después que nunca había visto un cielo tan terrible, que de día y de noche ardía como un horno, que los rayos caían sin cesar y que en cada descarga temía que le arrancasen los mástiles y las velas. Aquel cuarto viaje había comenzado en Cádiz el 9 de mayo de 1502, con 4 carabelas pequeñas y 144 hombres. Colón había necesitado más de un año de gestiones para convencer a los reyes de que le permitiesen volver al mar. Fernando e Isabel habían accedido, pero con condiciones estrictas. El almirante no podía detenerse en la Española, donde el nuevo gobernador, Nicolás de Obando, acababa de tomar posesión del cargo.
Colón debía limitarse a explorar, a buscar el estrecho que comunicase el Atlántico con el océano, que según los indicios, se extendía al otro lado de las tierras descubiertas. La corona quería el paso a las Indias Orientales, la ruta directa hacia las especias y las riquezas de Asia. Colón quería lo mismo, aunque por razones distintas. Encontrar ese estrecho significaría demostrar que su teoría geográfica había sido correcta desde el principio, que las tierras descubiertas eran efectivamente la antesala de Asia, y que él había tenido razón durante los 12 años que el mundo llevaba dudando de sus afirmaciones. La travesía del Atlántico fue rápida, apenas 21 días desde las Canarias hasta las Antillas, la más veloz de sus 4 expediciones. Al llegar a las cercanías de la Española, Colón detectó señales de un huracán inminente y envió un mensaje al gobernador Obando solicitando permiso para refugiar sus naves en el puerto de Santo Domingo. Obando se lo negó, cumpliendo las instrucciones reales que prohibían al almirante desembarcar en la isla. Colón se refugió en una ensenada protegida en la costa occidental, mientras Obando, desoído el aviso del genovés, permitió que una flota de 30 naves zarpase rumbo a España. El huracán las alcanzó en mar abierto. Más de 20 barcos se hundieron y cerca de 500 hombres murieron, entre ellos Francisco de Bobadilla, el mismo juez que había encadenado a Colón 2 años antes. Las 4 carabelas del almirante sobrevivieron. La ironía de que el hombre al que habían prohibido entrar en puerto fuese el único capaz de prever la tormenta no pasó inadvertida para Colón, que la interpretó como una señal más de la protección divina. Desde la Española, Colón puso rumbo al suroeste en busca del estrecho. Alcanzó la costa de Honduras el 30 de julio y comenzó a descender hacia el sur, bordeando una costa interminable, boscosa y hostil. La navegación era penosa. Los vientos soplaban en contra, las corrientes empujaban los barcos hacia el norte y la lluvia caía sin tregua durante días enteros. Colón describió un tramo de 28 días en los que no vio el sol ni las estrellas, en los que los barcos hacían agua por todas partes y los hombres estaban exhaustos, enfermos y aterrados. Algunos confesaban sus pecados unos a otros, convencidos de que iban a morir. El almirante, pese a su deterioro físico, mantenía el rumbo con una determinación que rayaba en lo sobrehumano. Descendió por las costas de la actual Nicaragua y Costa Rica, donde los indígenas llevaban adornos de oro que renovaron las esperanzas de la tripulación. En la región de Veragua, en la costa caribeña de Panamá, Colón encontró indicios de yacimientos auríferos abundantes e intentó establecer un asentamiento. Pero los nativos de la zona, mucho más belicosos que los taínos del Caribe, atacaron el puesto con ferocidad y obligaron a los españoles a abandonarlo después de varios enfrentamientos sangrientos en los que murieron hombres de ambos bandos. Fue durante la exploración de la costa panameña cuando Colón vivió el episodio más dramático y más revelador de todo el viaje. Navegando hacia el este, encontró una gran bahía que penetraba profundamente en la tierra, y los indígenas le confirmaron por señas que al otro lado de aquella franja de tierra se extendía otro mar. Colón estaba convencido de haber encontrado por fin su estrecho. Exploró la bahía con una ansiedad febril, buscando el canal que debía comunicar ambos océanos. Pero el canal no existía. La bahía terminaba en tierra firme, en una barrera de selva y montañas que no se abría por ningún lado. El almirante estaba a menos de 60 kilómetros del Océano Pacífico, un océano cuya existencia intuía, pero que jamás llegaría a ver. 4 siglos más tarde, en ese mismo lugar, los ingenieros del siglo XX abrirían el Canal de Panamá, convirtiendo en realidad la conexión que Colón buscó en vano. El fracaso de Panamá fue demoledor. El estrecho no existía, o al menos no estaba donde Colón creía que debía estar. Las naves se encontraban en un estado lamentable, carcomidas por la broma, un molusco tropical que perforaba la madera de los cascos bajo la línea de flotación. De los 4 barcos, 2 estaban tan dañados que hubo que abandonarlos. Con las 2 carabelas restantes, Colón intentó regresar a la Española, pero las corrientes y los vientos le fueron adversos, y una nueva tormenta destrozó los navíos hasta dejarlos prácticamente innavegables. El 25 de junio de 1503, sin otra opción, el almirante varó sus barcos en la costa de Jamaica, en una bahía que bautizó como Santa Gloria. Allí comenzó un cautiverio que duraría un año entero. Colón y sus hombres, poco más de un centenar, quedaron atrapados en 2 cascos varados que servían de refugio precario contra la lluvia y el sol. No podían navegar porque los barcos estaban destruidos.
No podían construir nuevas embarcaciones porque carecían de herramientas y materiales. Dependían de los indígenas jamaicanos para obtener alimentos, y esa dependencia se volvió cada vez más frágil a medida que los nativos se cansaban de alimentar a unos extranjeros que no daban señales de marcharse. Colón envió a Diego Méndez, uno de sus hombres más leales, en una canoa indígena con un pequeño grupo de remeros, a cruzar el canal que separa Jamaica de la Española, más de 180 kilómetros de mar abierto, para solicitar auxilio al gobernador Obando. Méndez logró la hazaña tras un viaje agotador, pero Obando, que no sentía ninguna simpatía por Colón, demoró el envío de socorro durante meses. Mientras esperaba un rescate que no llegaba, Colón vivió una experiencia que marcó profundamente sus últimos años. Una noche, agotado, enfermo, incapaz de dormir por el dolor, subió como pudo a la parte más alta del barco varado. Escribió después que lloró invocando a los cuatro vientos, al rey, a Dios, pero que nadie le respondió. Rendido de fatiga, se quedó dormido, y en sueños oyó una voz que le reprochaba su falta de fe. La voz le recordó todo lo que Dios había hecho por él. Le había dado las Indias, la tierra más rica del mundo. Le había entregado las llaves del mar Océano que nadie antes había surcado. Le había concedido fama en toda la cristiandad. La voz le ordenó que confiara, que no temiese, que todas sus tribulaciones estaban escritas en letras de mármol y que tenían un propósito. Aquel episodio, que Colón relató en una carta a los reyes, conocida como la Lettera Rarísima, puede interpretarse de muchas maneras. Puede leerse como el delirio de un hombre enfermo, aislado, al borde de la desesperación. Puede leerse como una experiencia mística genuina, propia de un creyente profundo que buscaba en Dios las respuestas que la realidad le negaba. Puede leerse también como la construcción deliberada de un relato providencial que justificase ante los monarcas la necesidad de seguir confiando en él. Probablemente fue las tres cosas a la vez. Lo que resulta indudable es que en esa noche de Jamaica, varado en un barco podrido, a miles de kilómetros de su hogar, la frontera entre la lucidez y el delirio, entre la fe y la locura, se había vuelto imperceptible en la mente de Colón. Su capacidad para leer el mar, para orientarse por las estrellas, para prever una tormenta por el color del cielo, seguía intacta. Su tripulación sobrevivió a aquel año de cautiverio gracias a decisiones prácticas que solo un marinero extraordinario habría podido tomar. Pero el hombre que tomaba esas decisiones era el mismo que oía voces celestiales en sueños y que estaba convencido de que su viaje formaba parte de un plan divino. La intuición que lo había llevado a anclar exactamente donde siglos después se abriría un canal entre dos océanos, coexistía con una visión del mundo cada vez más alejada de la realidad tangible. El explorador más audaz de su tiempo y el místico que escribía profecías apocalípticas habitaban el mismo cuerpo, y a estas alturas del viaje, ninguno de los dos había conseguido imponerse al otro. El 20 de mayo de 1506, en una casa alquilada de la ciudad de Valladolid, muere un hombre al que casi nadie recuerda. No hay crónicas cortesanas que registren el momento, ni emisarios reales junto a su lecho, ni ceremonias dignas de quien una vez ostentó el título de almirante del mar Océano y virrey de las Indias. Lo acompañan sus dos hijos, Diego y Hernando, su hermano Bartolomé y un puñado de hombres fieles. El moribundo tiene 54 años, aunque su cuerpo parece mucho más viejo. La gota lo ha deformado, la artritis le impide moverse sin ayuda, los ojos apenas distinguen las sombras de quienes lo rodean. Pronuncia sus últimas palabras, encomendando su espíritu a Dios. Fuera de esa habitación, la España que él contribuyó a transformar sigue su curso sin detenerse a mirar atrás. El hombre que abrió la ruta del Atlántico muere en una discreta irrelevancia que contrasta de forma brutal con la magnitud de lo que hizo. Los últimos 2 años de vida de Colón fueron un ejercicio de resistencia contra el olvido y la enfermedad. Tras ser rescatado de Jamaica en junio de 1504, regresó a España en noviembre de ese mismo año. Llegó a Sanlúcar de Barrameda débil, enfermo y agotado. Apenas 3 semanas después, el 26 de noviembre, murió la reina Isabel de Castilla. La pérdida fue devastadora para Colón. Isabel había sido su protectora más constante, la persona que en última instancia había hecho posible su primer viaje, la monarca que había llorado al verlo encadenado y que había ordenado su liberación. Con ella desaparecía la única voluntad regia que Colón podía invocar con alguna esperanza de ser escuchado. Fernando de Aragón, ahora regente único de Castilla,
Era un político pragmático que veía en el almirante un problema administrativo, no un héroe. Las reclamaciones de Colón sobre el cumplimiento íntegro de las capitulaciones de Santa Fe le resultaban inconvenientes, y las fue aplazando con una cortesía impenetrable que equivalía a una negativa. Colón se instaló en Sevilla y luego en Valladolid, siguiendo los desplazamientos de la corte. Escribía cartas al rey con una frecuencia que delataba su desesperación. Reclamaba las rentas que le correspondían, el 10% de todas las riquezas obtenidas en las Indias, una fortuna creciente de la que solo recibía una fracción. Pedía audiencias que se posponían indefinidamente. Enviaba memoriales detallados, recordando sus servicios, sus sufrimientos, los peligros que había afrontado por la gloria de la corona. Fernando respondía con palabras amables y promesas vagas. El almirante se consumía en una espera que ya conocía bien. La misma espera que había soportado durante los 7 años anteriores a su primer viaje, pero esta vez sin la juventud ni la salud que entonces lo sostenían. Durante esos meses finales, Colón dedicó buena parte de sus escasas energías a una obra que había comenzado años atrás, el Libro de las Profecías. Se trataba de una compilación de textos bíblicos, comentarios de los padres de la Iglesia, fragmentos de autores clásicos y reflexiones personales, ordenados para demostrar que los descubrimientos colombinos habían sido anunciados por las Escrituras. Colón citaba a Isaías, a los Salmos, a Séneca, a San Agustín, tejiendo un argumento según el cual su viaje no era una empresa humana, sino el cumplimiento de una profecía divina. En el libro, incluyó un pasaje de la Medea de Séneca, según el cual llegarían siglos en los que el océano aflojaría sus cadenas y un gran navegante descubriría nuevas tierras. Colón se identificaba con ese navegante. Él era, según su propia interpretación, el instrumento elegido por Dios para abrir las puertas de un mundo que las Escrituras habían mantenido sellado hasta que llegase el momento señalado. El libro de las profecías ha desconcertado a los historiadores desde que fue redescubierto. Para algunos, es la prueba de un deterioro mental progresivo, el documento de una mente brillante que se desliza hacia el delirio místico. Para otros, es una obra coherente dentro de su contexto cultural, un intento legítimo de integrar los descubrimientos geográficos en el marco teológico que dominaba el pensamiento de la época. Lo más probable es que ambas lecturas contengan una parte de verdad. Colón era un hombre profundamente religioso que vivía en un mundo donde la frontera entre la ciencia y la fe no existía tal como la entendemos hoy. Su necesidad de encontrar un sentido trascendente a sus viajes no era extravagante para su tiempo. Lo que sí resulta singular es la intensidad con que se aferró a esa interpretación, especialmente cuando la realidad material de su vida, la enfermedad, la pobreza relativa, el abandono político, le ofrecía tan pocas razones para sentirse un elegido de la providencia. Mientras Colón moría en Valladolid, los mapas del mundo se transformaban a una velocidad que él no habría podido imaginar. Ya en el año 1500, el cartógrafo Juan de la Cosa, que había navegado con Colón en su primer y segundo viaje, trazó la primera carta donde aparecían representadas las nuevas tierras. En ese mapa, a pesar de las afirmaciones del almirante, Cuba figuraba como una isla, no como la costa del continente asiático. Las tierras descubiertas en el tercer y cuarto viaje se extendían hacia el sur en una línea costera continua que sugería la existencia de una masa terrestre enorme. Un año después, el mapa de Caverio mostró esas mismas costas con mayor detalle y sin las criaturas fantásticas que adornaban las cartas anteriores. La cartografía avanzaba hacia la precisión, dejando atrás las leyendas medievales. El cambio decisivo llegó en 1507, un año después de la muerte de Colón. El cartógrafo alemán Martin Waldseemüller publicó en la ciudad de Saint-Dié un gran mapamundi, acompañado de un tratado geográfico titulado Introducción a la cosmografía. En ese mapa, las tierras del Nuevo Mundo aparecían por primera vez como un continente independiente, separado de Asia por un océano. Y por primera vez, ese continente recibía un nombre: América. Waldseemüller tomó el nombre del latín Americus, forma latinizada de Américo, en referencia a Américo Vespucio, el navegante florentino cuyas cartas habían difundido por Europa la idea de que las tierras descubiertas constituían un mundo nuevo, y no una extensión de Asia. Vespucio no había descubierto más costas que las que Colón ya había avistado, pero había tenido la audacia intelectual de nombrar lo que veía sin el peso de una teoría previa que le impidiese reconocer lo evidente. La decisión de Waldseemüller ha sido debatida durante 5 siglos.
El cartógrafo no pretendía despojar a Colón de su mérito. Probablemente desconocía muchos detalles de los viajes del almirante y se basó en las fuentes que tenía disponibles, entre las cuales las cartas de Vespuccio eran las más accesibles y las más claras en su afirmación de un continente nuevo. El propio Walsingham Müller, en ediciones posteriores de sus mapas, suprimió el nombre América, quizá consciente de la injusticia, pero ya era demasiado tarde. La imprenta había hecho su trabajo y el nombre se había extendido por toda Europa con una rapidez irreversible. Colón nunca supo que el continente recibiría el nombre de otro. Pero aunque lo hubiese sabido, cabe la posibilidad de que no le habría importado del modo en que podría esperarse. Porque para aceptar que otro hombre bautizase aquel continente, primero habría tenido que aceptar que existía un continente, y eso fue precisamente lo que se negó a hacer durante toda su vida. Hasta sus últimos días, Colón insistió en que había llegado a Asia. Las costas de Cuba eran Catay, las montañas de la Española eran Zipango, las aguas dulces del Orinoco brotaban del paraíso terrenal. El estrecho que no encontró en Panamá debía existir en algún lugar que simplemente no había tenido tiempo de explorar. Cada pieza del rompecabezas que la realidad le presentaba era forzada a encajar en un esquema diseñado antes de que el primer barco zarpase de Palos. Esa obstinación, que fue su grandeza y su condena, explica la paradoja de que el hombre que realizó uno de los actos más transformadores de la historia muriese sin comprender lo que había hecho. Colón no descubrió América en el sentido intelectual del término. Descubrió una ruta marítima, encontró tierras, describió costas, trazó mapas, estableció el primer contacto sostenido entre dos mundos que se desconocían. Pero el acto de comprender lo hallado, de reconocerlo como algo genuinamente nuevo, de darle un nombre y un lugar en la geografía, lo realizaron otros. Vespuccio escribió las palabras, Walsingham Müller trazó el mapa, la historia hizo el resto. Queda la imagen final de un hombre enfermo en una habitación de Valladolid, rodeado de sus hijos y de las cadenas que conservó como reliquia de su humillación, convencido hasta el último aliento de que había navegado a las puertas de Asia. No fue un impostor ni un loco, fue un hombre cuya visión del mundo resultó ser simultáneamente errónea y fecunda. Se equivocó en casi todo lo que creyó, y sin embargo, precisamente por equivocarse, hizo algo que nadie que tuviese razón habría intentado. Esa es quizá la lección más perdurable de su vida, que a veces las mayores hazañas nacen de los mayores errores, y que el mundo que habitamos fue ensanchado por un hombre que murió sin saber que lo había ensanchado. Soy Adrián Montero, y esta ha sido la historia de Cristóbal Colón. Si os ha interesado, os invito a dejar vuestro pulgar arriba y a suscribiros al canal para no perderos las próximas entregas de Historias de Creadores.